Hola, soy Aaron. Y yo soy Lali y esto es Efecto Ficción. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa full a los dos, que son las adaptaciones. Y no solamente adaptaciones literarias, sino adaptaciones de todo tipo. De tener un producto original, que puede ser un libro, un manga, un cómic, una obra de teatro, a pasarse a otro formato. Entonces, quiero que hablemos un poquito acerca de eso, un poquito de cómo cada uno percibe lo que es una adaptación, más allá de lo que nos dice la definición oficial. Entonces, Aaron, para ti, ¿qué es una adaptación? ¿O cuáles serían como esas características base que debería tener? Bueno, o sea, de hecho, aunque pueda sonar un poco obvio, ¿no? La adaptación es trasladar en sí, digamos, una historia, una narrativa de un formato a otro, sea del libro al teatro o del libro al cine, o incluso, ¿no? A veces también al revés, porque hay ocasiones en las que ciertas películas las vuelven libro, que no soy muy fan de eso, pero ya de eso hablaremos más adelante. Pero creo que el tema más importante en la adaptación es poder no solamente pasar la historia, sino que hacer que el lenguaje de ese formato funcione, ¿no? Porque a veces hay, digamos, producciones que tratan de ser como muy fieles al libro a veces, pero se nota raro a veces cuando lo pasan al cine. Y otras que de repente como que sí lo hacen muy bien, pero hacen como ciertos cambios. Y a veces eso es como que es polémico, ¿no? Porque hay fans que quieren que sea como todo muy fiel. Pero en sí, básicamente la adaptación es el trasladar de un lenguaje a otro. Claro, yo estoy como súper de acuerdo con la definición que has dado. Para mí también es trasladarlo de un formato hacia otro. Igual siento que al tener las mismas bases audiovisuales que esto, ya lo hemos estudiado en la universidad, tenemos más o menos igual esos como conceptos. Y en base a eso también lo que dices es súper importante. Una adaptación de un formato a otro, supongamos que estamos hablando de un libro o una película, no tiene que hacerse tal cual, porque también algo muy importante es que cada formato que tenemos tiene un lenguaje especial. O sea, en el libro funciona muy bien los pensamientos, los sentimientos, descripciones largas, como cosas que los personajes van pensando, van analizando en su mente, que al trasladarlo quizás a una película, a una serie, no funcionan, porque el lenguaje audiovisual es más visual justamente, trata de mostrarte las cosas más que decírtelas y ya, porque para decírtelas y ya está el formato del libro. El manga también juega con otras directrices, lo que son las novelas gráficas, inclusive también tiene su propio como lenguaje y su propio estilo al momento de contar historias. Ya no hablemos, por ejemplo, de lo que es teatro, de lo que es la música en sí. Entonces, cada uno tiene un lenguaje específico y sí, trasladarlo, pasarlo de un formato a otro, cualquier obra va a sufrir una modificación. Va a poner cosas nuevas, va a quitar algunas de ellas, va a transformar algunos sucesos de la obra en sí. Y para mí, eso está bien, mientras se mantenga como la esencia de la obra, de los personajes, como lo que se quiso decir en el formato original en donde estuvo. Entonces, aquí también quería preguntarte para ti, ¿qué es una buena adaptación? Y si tienes algún ejemplo, más allá de que más adelante también hablaremos de algunos otros. Bueno, para mí lo que sería una buena adaptación, creo que en sí es como mencioné un poco antes, el poder trasladar de manera, digamos, eficiente y eficaz una narrativa a otro lenguaje, pero justamente haciendo digamos, este cambio en función también al formato, ¿no? O sea, lo que decía de que no todos los lenguajes funcionan igual, o sea, lo que funciona en la literatura no funciona necesariamente en el cine, o como mencionaste, incluso siendo audiovisual, la clave de repente del anime no es igual que de una serie o animación occidental o de un live action. Entonces creo que ahí es importante para el guionista y claramente para el director el poder como que entender ese tipo de lenguajes y ese tipo de claves para que el producto que salga funcione, o sea, mantenga la esencia de la historia que quiso contar el autor original, pero que a la vez en este formato de largometraje o serie también funcione. O sea, creo que lo ideal es, por ejemplo, ¿no? Si un personaje habla mucho, piensa mucho en un libro, no vas a estar haciendo que el personaje te esté diciendo todo en la película, porque en realidad pues eso está como que mal, ¿no? Entonces tienes que mostrar eso y a veces es un reto, ¿no? Pero la idea creo que justamente una buena adaptación logra eso, o sea, mantener como la esencia de los personajes y la historia usando, digamos, los recursos, creo que es la palabra, usando los recursos cinematográficos o de animación también. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, una adaptación que me parece superior al libro, y no porque el libro me parezca malo, sino que
su propia condición lo hace un poco limitado es, creo que acá está, este de acá, el de La invención de Ya Hugo me- Cabret. Que la película se llama solamente Hugo o Hugo en inglés, que el libro es muy bonito y realmente lo lees súper rápido porque es pura imagen, pero no es que diga que el libro es inferior, bueno, no, o sea, que es inferior a una mala historia, sino que lo que quiso contar Brian Selznick, se llama así, hasta ahora no me olvido el nombre, eh, era algo muy puntual, digamos, muy hasta cierto punto romántico en el sentido como más, no es romántico de pareja, sino de, era una historia así como de temas de cine, ¿no? Del amor del padre e hijo, y era como que así muy puntual. Y en cambio, Martin Scorsese como que lo adaptó y lo hizo mucho más grande, lo hizo mucho más visual, lo complejizó dentro de lo que se pudo. Y creo que fue una película, bueno, fue una película que de hecho ese año fue la que tuvo más nominaciones al Oscar, que para mí debió ganar el Oscar, pero Ah, yo creo bueno, que no hablaremos del Oscar. pero sí, o sea, para mí es una buena adaptación y además una adaptación que supera el libro, ¿no? Aunque no soy fan de comparar tampoco. Yo creo que me acuerdo que leí ese libro después de haber visto la película, porque lo descubrí después. Y sí, el libro es como bien puntual en lo que quiere decirte, y aparte no tiene tantas palabras, es decir, es más ilustraciones o como que el sentimiento que a ti como lector te embarga al momento de estar como revisitando cada página. Y en la película, si bien no es exactamente lo mismo, porque hubiera sido una película de 15 minutos, hubiera sido un corto, añadieron tantas cosas como nuevas, detalles, situaciones, líneas de la historia que enriqueció mucho. O sea, no se siente como dos cosas completamente diferentes, sino que realmente se siente ese complemento que quizás necesitaba la historia en papel. Y sí, o sea, ambas me gustan bastante. No he vuelto a leer el libro. La película también la vi solo una vez, no tengo como tan clara las escenas y todo lo demás, pero sí recuerdo que me gustó muchísimo. Yo creo que en mi caso, igual una buena adaptación es la que mantiene la esencia de la historia base, ya sea libro, sea teatro, sea donde sea. Y entonces, para mí, una buena adaptación fue Las ventajas de ser invisible. Yo me acuerdo que me vi la película ni bien salió y me leí el libro también en ese momento y me obsesioné con el libro bastante. Pero claro, en mi cabeza la película funcionaba súper bien porque también tenía estas voz en off y era como lindo porque mientras pasaba la voz en off pasaban otras cosas, algunas como que se contraponían, algunas eran muy similares y te dejaba pensando y te dejaba como con muchas dudas también. Siento que es una película que pueden verse como desde los, no sé, 13 14 años, pero que realmente la vas a entender como más adelante. Y me gustó un montón. Y luego cuando leí el libro dije, el libro va a ser superior. Y no me parece que sea superior, me parece que están bastante a la par, por lo cual siento que la película es una gran adaptación. Pero igual aquí hay un tema importante y es que el autor del libro fue el director de la película. Entonces, él sabía cuál era la visión que quería darle a sus personajes, a su historia, la profundidad que tenía. Porque también mientras leí el libro me cuestionaba mucho de qué bien adaptada está, porque en el libro hay muchos capítulos que son estas cartas que envía el personaje principal, que vendría siendo Charlie, un adolescente de Estados Unidos, que está pasando por un proceso bien complicado de depresión y de algunos temas que él todavía no entiende que han pasado, que no los comprende al 100% y que va a ir aprendiendo de ellos a lo largo de las páginas. Y le escribe como que a este amigo que nosotros al leerlo sentimos que nos está escribiendo a nosotros, y también era como ver lo bien que se puede usar el lenguaje cinematográfico al llevarlo a pantalla grande, porque fue una película que estuvo en cines también. Al trasladar este feeling que tenías al leer las cartas a la pantalla, que no me parece que sea algo fácil, porque el libro es como bien introspectivo también. Charlie tiene muchos pensamientos, muchas cosas contrarias dentro de él, muchas cosas que aprende. Eh, Comienza el libro en un punto A, solitario, tímido, con muchos problemas, su mejor amigo se acaba de suicidar, aparte de cosas que le han pasado antes, y termina el libro todo un camino. Entonces, me parece que es una gran adaptación. Creo que siempre que sale el tema de adaptaciones, a mi mente lo primero que viene es las ventajas de ser invisible. Porque aparte, no es que el libro sea malo, o sea, el libro es buenísimo. Y que la película se sienta a la par, o inclusive mejor que eso, es bastante decir. Entonces, sí, eso es como de mis adaptaciones favoritas de la vida. Y yéndonos como al lado contrario, un poco de lo que sería una mala adaptación. Por ejemplo, en mi caso, yo siento que una mala adaptación no es aquella que cambia cosas, sino aquella que
a pesar de estos cambios que se intentan hacer, se pierde completamente la esencia, las motivaciones, los desafíos que teníamos en la historia principal. No sé si en base a eso tengas tú alguna quizás mala adaptación que se te venga a la mente. O sea, la verdad me pregunto si hace un año hubiera respondido lo voy a responder ahora. Pero creo que la que más se me viene a la mente ahorita es la de Caballero Zodiaco. Y yo soy fan de Caballero Zodiaco, creo Sí. que les consta, o sea, de hecho acá no se ve mi sección, pero por ahí hay un montón de cosas de Caballero Zodiaco. Y yo no soy, a ver, no soy de esos fans puristas de que, o sea, porque el fandom de Caballero Zodiaco, y si alguien del fandom ve esto o me escucha, me va a odiar porque a mí me parece que es un fandom muy tóxico y generalmente el grueso son como señores, ¿ya? Y son señores que le tienen como que mucha tirria, o sea, aversión a las cosas nuevas y que si se ven un poco más delicadas ya como que lo están haciendo Sailor Moon. Comentarios así como que me parecen fuera de lugar, pero entiendo a cierto punto por su generación. Pero en mi caso, soy como muy permisivo, pero esa película simplemente no hay de dónde salvarla. Yo creo que, o sea, por eso digo, no, o sea, yo soy una persona que, no que todo le parece bueno, ¿no? Pero sí puedo disfrutar de cosas no tan buenas y puedo aceptar que no son las mejores producciones, pero me pueden divertir. Pero en este caso, no. O sea, ni siquiera para llevarlo por el tema del gusto ni nada, ¿no? O sea, creo que, claro, y de hecho es algo que mucha gente sabe, que hay un gran problema cuando Hollywood quiere llevar producciones de manga o anime a su formato o a su visión, porque no lo entienden. Y, y eso pasó, ¿no? O sea, de hecho hay una película que no la he visto, pero es un referente que es Dragon Ball Evolution, que está, está catalogada como una de las peores adaptaciones también. Esa no la vi, pero por ejemplo el de Caballero Zodiaco, muchos le dicen como el Saint Seiya Evolution, ¿no? En referencia a Dragon Ball, porque no respetaron como que la esencia de los personajes, o sea, de ser como que un niño adolescente que es criado para ser un caballero, este chico ahora es un guerrero, no un guerrero, un peleador, ¿cómo se llama esto? Callejero. Y que luego se entera pues de que tiene cosmos y incluso el cosmos lo volvieron casi como un X-Men, porque era como que el conflicto era al final pasarte el cosmos por la sangre para que una persona siga viviendo. Y es como, se supone que el cosmos es la energía que nos conecta con el universo, ¿cómo demonios te la vas a pasar por la sangre, no? Entonces no tenía sentido. Y, y no, o sea, creo que la única parte que me gustó es cuando el chico se pone la armadura y ponen la canción típica de Cabello Zodiaco y fue ahí, ¿no? Y bueno, y de ahí cuando hicieron Death Note, Netflix hizo Death Note, fue dame un bodrio. Lo siento, me extiendo en este hate porque me duele ese tipo de decepciones. Y, o sea, por ejemplo, hubo mucha controversia porque él, el protagonista es Light y el antagonista, que en realidad el antagonista es bueno, es él. Y entonces el actor que eligieron era afroamericano o es afroamericano. Y claro, y él es todo lo contrario porque es súper pálido, ¿no? Entonces, puedo entender hasta cierto punto que a la gente le moleste ese tipo de cambios, pero creo que en realidad, más allá de la parte física de los personajes, también la adaptación fue muy mala y le quisieron agringar demasiado y no funciona. Entonces creo que en mi caso esas son de las dos peores adaptaciones, al menos o sea, lo llevo por el lado del anime porque creo que es lo que menos sabe adaptar Hollywood. Claro, yo creo que tengo, todos saben de qué voy a hablar en base a la peor adaptación, pero justamente con el material original también tengo una buena adaptación, que no me parece lo mejor, pero hay una buena, y en este caso Aaron sí ha visto al menos la película, entonces creo que podemos comentar un poco. Estoy hablando de Percy Jackson. Ah. En cuanto a adaptación, las primeras películas, creo que hay un consenso universal con los fans de la TAM, no los de USA, esos son curiosos X, sino con los de la TAM, de que todos sabemos que las películas son malas adaptaciones. Pero también hay un consenso en donde los actores de esas películas eran perfectos para los personajes, pero fue el momento equivocado de llamarlos, porque estaban muy grandes. Aún así los queremos un montón. Y ahora nos han dado una nueva adaptación de esta historia en cuestión de una serie para Disney Plus. Entonces, como desmenuzando un poquito esto. Percy Jackson es una saga. Empezamos con el primer libro de un niño de 12 años que descubre pues, que los dioses griegos y todo este mundo pues, es real y que él es parte de eso, o sea, que es un semidios. Y es justamente este viaje de descubrir de quién es hijo, de enfrentarse a algunos seres mitológicos,
de pelear, de una búsqueda, de encontrar algo y de volver como que a, ya no al mismo status quo, sino a un mundo en donde él sabe que todo esto existe y tiene que comenzar a como actuar en consecuencia de eso. Entonces, para la primera película que hicieron, que de hecho agradezco que la hayan hecho a pesar de que sea una mala adaptación, porque me incluyo acá, nos hizo ser fans a muchos de los libros, porque no los conocíamos en la TAM no estaban, y con la película comenzaron a llegar a diversos países. Entonces, a partir de ahí leí el material original y dije, esto es otra cosa. Pero claro, en la película, la historia no comienza con un Percy de 12 años, sino con uno de 16. Y ya desde ahí te cambia completamente la esencia del personaje. Porque ya no tiene las mismas motivaciones, no tiene los mismos temores. La historia no va a ser igual porque no va a ser lo mismo un niño de 12 años descubriendo el mundo a un joven de 16. Entonces ya todo lo que viene a ser la adaptación, a pesar de que podrían haberla hecho igual, no iba a suceder porque las decisiones que toma un niño no son iguales a las de un personaje de 16. Entonces, desde el casting, básicamente es un no va a ser una buena adaptación, simplemente porque hay cosas que no iban a hacer match, así las forzaron. Y si dejamos de lado el hecho de que sea una adaptación, me parece una película entretenida, pero como adaptación no funciona, justamente porque no rescata la esencia de la obra base, que en este caso fue un libro, no rescata las motivaciones de los personajes, sus miedos, como que todo lo que tienen por mostrarnos es completamente diferente. Y antes de pasar al tema de la serie, no sé tú cómo veas, Aaron, porque sé que has leído el primer libro y sé que has visto la primera película. Bueno, bueno, en mi caso igual, primero vi la peli y después leí el libro, o sea, de hecho, cuando la peli salió creo que fue en 2010 o antes, 2009, ya. Justo yo empecé mi acercamiento un poquito más al tema justo de la mitología griega a partir como que del 2007. O sea, siempre me llamó la atención como esas historias fantásticas y de dioses. Y justamente yo a partir de los 10 años, así, 9 10 años, empecé a ver más frecuentemente cosas de Caballero Zodiaco que tiene dioses. Entonces justo de ahí me puse como a leer, a estudiar mitología y cuando salió la peli de Percy Jackson o el trailer me emocionó mucho porque era como algo fuera de lo común, ¿no? O sea, en la época contemporánea, con chicos adolescentes y de pronto ponían dioses y no sé, a Medusa. Entonces me pareció súper interesante la premisa. Y creo que la peli sí la disfruté, no voy a negarlo, pero claro, como dices, cuando ya leí los libros fue como, había muchas cosas que se obviaron, que se cambiaron y que como dices, no iban a poder ser, ¿no? O sea, desde cosas muy, muy como psicológicas, como dices, de las decisiones que toma alguien de 12 son diferentes a las de 16, hasta puntos de que ya habían cambiado de la historia. Entonces, como que cosas como las profecías o los acuerdos entre los dioses y así, era como, no estaban. De hecho, yo no entiendo por qué hicieron el mar de los monstruos, porque ya, o sea, Sí, no tiene mucho sentido. lo hicieron muchos años después y no parecían tener tampoco un plan de seguir con la maldición del titán. Entonces, no sé, digo, ¿qué querían hacer? ¿Lavar dinero? ¿Qué onda? Porque no tenía No sentido. tenemos idea, porque de hecho el final de esa película es un spoiler tremendo al último libro, entonces, ¿hacia dónde más ibas a construir? No tenemos idea, fue muy rara la segunda película, en mi mente esa película no existe ni siquiera como película, o sea, ni siquiera obviando que su base es Percy Jackson, porque me parece muy mala película. Sí, no, no, no. La verdad, o sea, me hubiera gustado seguir viendo, quizá, pero creo que teniendo en cuenta de que ahora ya han hecho una serie, digamos, más fiel, aunque aún no la veo, creo que fue el mejor camino que no lo sigan. Uh -huh. De hecho, sí, y ahora justo que mencionaste la serie, para mí la serie es una buena adaptación, pudo ser mejor, pero también pudo ser peor, así que estoy feliz con lo que me dieron. Siento que respetó mucho la edad de los personajes, respetó la esencia de los personajes. No se basaron solamente en el aspecto físico, sino realmente que se sintiera que son los personajes, que siento que es el mayor acierto que tuvo la serie, porque si bien al inicio nos tomó a todos por sorpresa, no creo que nadie haya dicho, ah, no, sí, lo esperaba, porque no, o sea, los personajes físicamente son muy diferentes a lo que son en los libros, entonces fue una sorpresa, luego superamos la sorpresa, y cuando los vimos en pantalla realmente la química que había con los personajes, los lazos de amistad que se notaban, el cómo representaban y caracterizaban a cada uno de sus personajes fue brutal, o sea, de verdad, de los mejores castings que he visto en el último tiempo. Pero el tema también es que si bien añadieron detalles, obviamente quitaron algunos otros,
que estuvo bien y que muchos funcionaron perfecto. Hubo cosas que hicieron y decisiones que tomaron que no me encantaron porque sí cambian el rumbo de la historia y sí cambian la esencia de ciertos momentos clave para el desarrollo de los personajes. No voy a hablar con spoilers, pero quiero decir que como hasta el tercer capítulo es mi favorito de la vida. Medusa Queen la amo, pero después de eso sí siento que se desvió un poquito, que quiso abarcar un poco más de lo que era cuando el primer libro, la verdad, tiene un solo objetivo, una sola misión y es llegar al punto A, B y luego entregar algo. Entonces quisieron como tener por ahí más detalles. Solo voy a decir esto para los que vieron la serie, para mí el peor capítulo fue el de Casino el Loto. Me parece que metieron cosas que ni al caso. Entonces, a pesar de eso, a pesar de que me molesté mucho con ese capítulo, siento que en definitiva fue una buena adaptación. La mayoría de capítulos fueron un acierto, la mayoría de cambios lo fueron de añadiduras también. Pero sí, no es perfecta, tuvo sus errores. Espero que mejoren para la segunda temporada, que ya está confirmada y que ya está en proceso de preproducción. Entonces, es eso, siento yo. O sea, las adaptaciones son el trasladar de un formato a otro y que salga bien, o sea, que se mantengan cosas. Y creo que en estos ejemplos se ve bastante claro, pero quiero que salgamos un poquito del molde de adaptaciones de libros, de mangas, hacia películas, series, animes, y hablemos de una adaptación de la cual estoy obsesionada, y que sé que Aaron ya se obsesionó también. Es decir, hablemos de Epic, de música. O sea, que no tiene un formato audiovisual, no hay una serie, no hay una película, pero es una persona que decidió hacer una adaptación de la Odisea en formato musical a base de canciones que en teoría en algún momento quiere llevarlos al teatro. Veremos si se logra o si es una película o si se queda solo en música, también sería perfecto. Pero siento que eso también es como que un súper ejemplo de que las adaptaciones son de cualquier historia y de cualquier formato a otro. Y acá primero, Aaron, cuéntanos un poquito de tus impresiones, si quieres cuéntanos un poquito de qué va Epic, y de ahí hablamos de cómo lo sentimos como adaptación, porque ahí sí tengo mis comentarios. A ver. A ver, Epic, como dijo Lali, es una adaptación de la Odisea a formato meramente musical, eh, que está hecho con ritmos, digamos, modernos en realidad, ¿no? O sea, Sí. postmodernos, ¿sí? Y en realidad es súper chévere, está dividido hasta ahora en, bueno, hasta ahora son 4 sagas, pero va a seguir y seguir, no sé cuántas van a ser hasta el final. 9. 9, ya. La primera es la de Troya, que es justamente, digamos, el final de la guerra. Luego es la de los cíclopes, de ahí está la del océano y hasta ahora la última es la de Circe, ¿no? En sí el protagonista es Odiseo, pero en cada canción, y como debe ser en cualquier musical, la historia va avanzando, o sea, no son canciones aisladas ni nada, sino que en realidad tienes que escucharlas, digamos, en orden, al menos la primera vez, y luego vas escuchando porque te gusta una más que otra. Y, y es súper chévere porque en realidad, no, o sea, tanto si te gusta la Odisea como que si, incluso si no sabes, si quieres aprender, te ayuda a acercarte a, digamos, esta historia, ¿no? Y realmente creo que lo mejor de este musical es que se siente como, o sea, es muy emocional, ¿no? Y justamente como estas historias griegas, ¿no? Que justamente te hablan de, digamos, la heroicidad, el destino, digamos, la voluntad de los dioses. Entonces creo que en realidad es una adaptación que sí me gustaría ver en teatro. Hasta ahora mi saga favorita es la de Circe, que creo que es la mejor lograda. O sea, creo que, o sea, no es que no me gusten las demás canciones, sino que Circe, cada saga tiene como 4 canciones, excepto la primera, que son 5. Pero digamos que la de Circe sí como que siento la necesidad de escuchar todas las canciones. En cambio con las otras, como que escucho una o escucho dos y las otras como que me da igual si las escucho o no. Todas me parecen muy chéveres, pero sí, o sea, siento que sí ha habido como mucho avance en cuestión de cómo ha ido progresando, ¿no? La creación. Y, por ejemplo, si les gustan las historias, por ejemplo, con dioses y así, sí hay presencia como que de personajes como Atenea, Poseidón, Eolo, o personajes que son como Hermes. Hermes también. Bueno, estos 4 dioses son los que aparecen hasta ahora. Y de ahí, digamos, personajes mágicos o sobrenaturales como Circe, ¿no? Que no es una diosa tal cual, pero tiene esa suerte de divinidad también. Entonces, yo lo descubrí, o sea, en realidad como que yo lo descubrí primero, o sea, me salió en Spotify, escuché un poco y me pareció chévere, pero luego creo que lo dejé y de ahí Lali lo escuchaba y lo escuchaba. Entonces,
ahí fue como que reconecté con la historia. Con la canción del Con- Matabebés. sí, sí, sí. Hay una canción que salía, es muy triste y yo pensaba que el final era distinto. Pero bueno. Sí, o sea, y ya como que hablando un poquito también de cómo es esta adaptación, de ahí les contamos la experiencia de Aaron descubriendo el final de la canción, es que me parece una buena adaptación. El como compositor y autor de todo esto es Jorge, él tiene un canal en TikTok, en YouTube, está en todas las redes sociales, y me gusta mucho el como estilo de creación que tiene porque es muy colaborativo, o sea, él ha hecho castings para los cantantes, para todos, casting abiertos en redes sociales, está muy presente, te muestra mucho su proceso, trabaja de la mano con artistas, con o sea, personas que ya tenían canales de YouTube que hacían, por ejemplo, Animarix, de otros como musicales, él se acerca, les entrega primero como parte de los audios, adelantos para que ellos puedan ir sacando también. Y es algo muy colaborativo y como que un formato chévere. Y ya hablando como específicamente de la historia que te narran las canciones, siento que la saga, por ejemplo, de Troya fue muy fiel al material original, o sea, esto de que empieza con Odiseo, que ya sabemos que tiene como la bendición de Atenea, en donde idean el caballo de Troya para poder entrar, es como que muy analítico todo, y luego todo lo que va a ir haciendo. Creo que ahí es donde la adaptación se siente más fiel de todas, realmente. Luego, cuando pasamos a la parte de los cíclopes, como ya es un poco de darle la vuelta, de tratar de entender qué feeling tenía cada personaje al momento que pasaban ciertas situaciones, ya se despega un poco del material como tal, pero sigue siendo bastante fiel. En la parte de la siguiente saga, que es la del océano, también ya juega mucho más con los seres divinos, que en las primeras dos partes solo lo había hecho con Atenea. Juega más con Eolo, con esta mitología que hay dentro de la historia también de mira, la isla en el cielo, qué significa, o si estamos por acá, qué está pasando, si hay tormentas como Poseidón. O sea, ya va como mezclando un poquito más, como pasa en la Odisea, con la parte más divina de todo. Y ya cuando llegan a Circe, que es mi saga favorita, Jorge dijo, vamos a cambiar todo, vamos a hacer que Odiseo sea el personaje más fiel de la historia de la humanidad. Amigos, eso no es cierto. Odiseo no es el más fiel. Odiseo tiene hijos con Circe, Odiseo se queda en la isla de Circe, Odiseo hace muchas cosas más que Jorge no está mostrando. Igual me gusta la decisión que está tomando y como que el camino que le está dando de esta motivación que tiene Odiseo de sí o sí necesito volver porque Penélope me está esperando con Telémaco. Y como que es el feeling de no voy a mirar a ningún lado más que hacia mi casa. No pasa en la mitología, pero me gusta mucho cómo lo está llevando. Y a pesar de que sé que se está separando del material original, me sigue pareciendo una muy buena adaptación. O sea, me gusta el camino que está tomando, me gusta que se tome libertades. Aparte, Jorge sabe mucho de mitología, o sea, cada uno de sus videos, si le siguen en TikTok, allá lanza todo. Explica un poco de por qué toma las decisiones, de por qué hace una que otra cosa, que por qué también agarra ciertos acordes, cuáles son los leitmotiv de cada uno de los personajes, de los dioses, cómo sientes la musicalidad de cada parte, o sea, explica absolutamente todo, por eso siento que es una adaptación que estamos nosotros viendo en real time mientras él está haciendo, que eso no, al menos yo no lo había visto con otros productos. Y hablando un poquito de la canción que mencionaron, y es que en la tercera, cuarta canción de la saga de Troya, que es la de Just a Man, es Es la justamente este, ¿la segunda es? eh, Sí, sí, primero, sí, sí, es la segunda. Es este como punto de quiebre para Odiseo, que si bien Atenea toda la vida ha estado detrás de él, justamente dándole esa sabiduría que necesitaba, porque él ya la tenía, pero ella como que impulsándolo un poco más, ya es en donde los demás dioses y divinidades y poderes, destino, como sea, comienzan a tomar un rol fundamental al ver que Odiseo está logrando tantas cosas y le dan como que el primer advertencia de lo que va a pasar si es que el hijo de Héctor crece y se enfrenta a Odiseo y básicamente le piden, ¿no? Que lo mate siendo bebé. Y Odiseo se pone a cantar de que le da como mucho sentimiento porque su hijo, porque Telémaco, al que dejó antes de la guerra, cuando él se fue, o sea, hace ya 10 años, porque la guerra de Troya dura 10, era bebé y tenía la misma edad que este bebé que le están diciendo que mate. Entonces como que se pone a cantar, como que no quiere, si quiere, pero sabe que es algo que quizás deba hacer. Y claro, la canción termina, este, como que él tomando esa decisión. Y Aaron pensaba que la decisión que tomaba era que el bebé vivía y era libre y era feliz. o sea, Pero ¿qué pasó? no que era feliz, pero simplemente que
No sé, que moría en la guerra, pero no porque él lo mataron. Sí, no, Odiseo sí toma muy en serio todo y lanza al bebé desde la torre más alta y luego lo apuñalan y apuñalan a la mamá del bebé. Entonces, sabes que estábamos con Aaron y con Bukic viendo justamente todas las canciones, le explicamos a él como toda esa parte y se quedó como, ay no, me gusta la canción de un asesino de bebés. Pero fue muy divertido. ¿Cuánto puntaje le pondrías como adaptación a todo, o sea, todo el musical en sí hasta ahora? Como adaptación. Sí. Ahí sí es difícil, ¿no? Porque como dices, o sea, hay cosas que las manejan. O sea, no digo que hay algo que lo manejen mal, sino que, por No, ejemplo, esta licencia de poner a Odiseo como fiel, como que sí siento que altera mucho, ¿no? O sea, lo que pasa es que creo que no sé qué decisión tuvo ahí, o sea, mejor dicho, qué proceso lógico tuvo ahí, la verdad. Porque, a ver, porque va a alterar el futuro. claro, altera cosas y altera la esencia. Y además de que, como, a ver, no es por justificarlo, sino de que, a ver, eso pasó hace cuánto, entre comillas, hace tres Claro, mil años. sí, más o Entonces, menos. claro, en esa época, digamos, no creo que haya sido mal visto, ¿me entiendes? O sea, es otra Que sociedad. era parte de... Entonces, como que este tema de la fidelidad y la infidelidad, hablando de un guerrero que está hace 10 años en una tierra y luego va como 3 años en otra, o sea, en el mar, como que, o sea, no sé, me parece como muy posmoderno hablar de fidelidad e infidelidad en los términos actuales, Sí, cristianos y son todo los lo demás. lineamientos morales de ahora. Exacto, o sea, ni no se trata de a él justificarlo, porque no puedo justificar a alguien que no vive en mi época, básicamente, ¿no? Entonces, no sé si Jorge lo hizo porque de repente el fandom, como es joven, no lo iba a entender, o sea, como le iba a parecer como, ¿cómo le Claro, vas a porque hacer? era Entonces, su como, primer acercamiento quizás a la odisea de mucha claro. gente. Entonces, digo, de repente como hay gente que le cuesta como esta cuestión de los matices y como que y ahora con esta cultura de la cancelación, como que hay mucho Sí, de, ya, o sea, si haces eso, entonces es un mal personaje, ¿no? Entonces, quizá quiso salvarse de la satanización del fandom joven y lo volvió fiel. Pero más allá de eso, o sea, como un musical que no tiene videos en realidad, yo ujú, le pondría hasta ahora un 9/10 creo. sí. Ujú. Yo creo que estoy bastante por ahí, o sea, sé que se toman licencias, pero me gusta que él es consciente de que se toman licencias y de que está yendo por el camino que quiere ir, ¿no? Y sí como me queda esa duda de en dónde pararán, porque si faltan, estamos en la cuarta saga, van a ser 9, la que viene es la del inframundo. Yo digo, ¿dónde va a parar? Porque la historia de Odiseo, o sea, de la Odisea no termina con Odiseo llegando, o sea, termina con el hijo que tuvo con Circe, como con Penélope y como que estos hijos que luego Telémaco va hacia la hija de Circe. Entonces yo, ¿hasta dónde va a llegar el musical? Porque no puede llegar hasta ahí, ya que no ha pasado nada con Circe, entonces como que no hay descendencia ahí. O Pero, sea, no sé, juguemos. fácil lo cortan, o sea, como que, como dices, cuando llega, porque puede, o sea, puede justificarse con que lo que sucede después es la teogonía, no, ¿cómo era? Telegonía, Telegonía, teogonía, sí, telegonía. puede ser, ajá. Puede decir, no voy a adoptar la telegonía, entonces como que Claro, ahí, hasta cuando está ajá, feliz con Penélope. ajá. Lo descubriremos, pero yo también creo que es una muy buena adaptación. Yo también le pondré un 9 de 10 porque hay canciones que no me encantan, pero que suman. O sea, ninguna canción, ni un fragmento de la canción está de más. O sea, todo te sigue contando la historia. Entonces yo creo que sí es eso. No sé si tú tengas en mente alguna otra adaptación quizás que no suela ser tan popular cuando se habla de adaptaciones. Que no suele ser tan popular. Ah, bueno, primero, o sea, voy a mencionar una popular porque me he dado cuenta que llevo casi 40 minutos con el polo. Sí, sí, sí. Eh, Estaba entonces, esperando. ajá, o sea, obviamente esta sí es muy conocida, pero por ejemplo, sí siendo que los Juegos del Hambre, desde mi perspectiva, sí creo que, sobre todo, bueno, el primero, pero sobre todo el segundo, o sea, la película es una muy buena adaptación, incluso para mí es superior al libro, porque a mí los libros en realidad no me parecen tan buenos, si soy sincero, o sea, me parece una narrativa muy sencilla y cero como que compleja ni tan profunda, entonces, cuando yo leí los libros después de ver las películas, al menos las dos primeras,
como que cuando lo leí, sí se me hizo como, no es mi estilo de narrativa favorito, ¿no? O sea, como que lo sentía muy como puntual y así. A mí me gusta que trabajen más como los detalles o la profundidad, pero sí siento que hicieron muy buen trabajo de adaptación. Y luego ya hablando de una que quizás no sea tan conocida, ya, por ejemplo, bueno, a mí que me gusta mucho el tema de la mitología del rey Arturo y todo eso, o sea, de hecho acá hay un libro ahí ven, arriba, eh, por ejemplo, es Excalibur de 1981. Es una adaptación muy buena de la muerte de Arturo. O sea, la muerte de Arturo es el libro. Decir Arthur. Ay, no, no decir Arthur, pero Thomas. No, se me olvidó un ratito. Aaron lo va a googlear. Pero o sea, recolectas el dato sobre los Juegos del Hambre, o sea, es que está bien que sientas que los libros quizás son un cachito menos, porque después de ver la segunda película en cines lo entiendo completamente. Creo que en mi caso fue al revés, o sea, sí me leí los libros primero. El primer libro fue como muy a la parte de la primera película, porque ni bien salió la primera peli, Lucy como que me trajo los libros. Yo no había visto la película, pero me leí los libros. Entonces, obviamente cuando los leí me parecieron muy buenos, igual los leí siendo más chiquita. Y fue como mi primer acercamiento a los libros de distopías. Y sí, o sea, les guardo como muchísimo cariño. No los he releído, quiero hacerlo. No sé cómo ahora Lali los tomaría, porque sí, en mi memoria es como abrieron muchos temas, muchos debates, mucho tema social, pero ahora en retrospectiva siento que no fue tanto. Quizás fue porque justamente fue mi primer acercamiento a este tipo de libros. Pero sí, son muy buenas adaptaciones, sobre todo la segunda película. Ya hacia Sin Sajo se desvirtuó un poquito la adaptación, pero en general me parecen bastante buenas. Ahora Ah, sí, ya. dame el dato. Ya, se llama Thomas Mallory, el Correcto. autor. Ya. Es que estaba que me confundía. Ya, pero es Thomas Mallory. Y sí, o sea, el título es un poco spoiler porque se llama La muerte de Arturo. Porque básicamente te habla de toda la vida del rey Arturo hasta el final. Y de hecho, esta adaptación, lo que me gusta es que es como no solo fiel, sino que no trata de modernizar nada ni darle un toque como que diferente como a veces hacen de que como que tratan de hacerlo no tan histórico o histórico porque le toman licencias y ya pierde. Entonces acá literalmente los caballeros usan esas armaduras pesadas, brillantes, los reyes usan trajes como los reyes antiguos, las brujas son brujas, no es que tratan de decirte, no, es que le decían bruja porque hacía pócimas pero no era bruja, ¿no? O sea, no, acá las brujas son brujas. Entonces, me parece súper chévere porque es literalmente la adaptación de una fantasía medieval clásica, pero literal, si no sabes nada de Rey Arturo, puedes verlo y ya entiendes cómo funciona, ¿no? Porque te hablan desde que lo conciben de Uther Pendragon con la reina, no, bueno, con Igraine, que no era reina en ese momento, hasta que Mordred, que es el hijo bastardo del rey Arturo con Morgana, se enfrenta a Arturo y bueno, al final Arturo muere y se va a la isla de Avalón, su cuerpo, y supuestamente está ahí esperando a volver al mundo, ¿no? Entonces creo que esa adaptación es una de mis favoritas, si no es mi favorita, y es una muy buena adaptación. Y sobre todo si te gusta el cine, si te gusta la fantasía, si te gusta el Rey Arturo o cuestiones así como de caballeros, magia, definitivamente es una adaptación que se debería ver, ¿no? Porque en realidad incluso se usa muchas veces de referencia en cuestión de adaptación de fantasías o, por ejemplo, de producción de arte también. Chévere, o sea, sí, me acuerdo que tienes como mucha afinidad quizás con este tipo de historias justo del Rey Arturo, que has leído bastante al respecto. Así que es como un buen referente por si quieren leer algo o ver algo del Rey Arturo. Yo quiero hablar de una adaptación que quizás es un poquito también diferente a lo que venimos hablando de libros y pelis, porque es la de Querido Evan Hansen, que fue una adaptación como doble, es decir, la historia comenzó en una obra de teatro, en ver a este como joven que estaba en el colegio realmente y que tenía ya algunos temas como de depresión, algunos temas que iba, o sea, al psicólogo que le recomendó que puede escribirse una carta diaria él mismo diciendo como, querido Van Hansen, todo va a estar bien, la. Entonces como para él mismo darse ánimos y saber que su día no va a estar tan mal como su cabeza quiere hacerle pensar. Y que si bien al inicio de la obra vemos en paralelo también la historia de otro personaje que
al inicio de la historia, porque esto es cero spoiler, va a suicidarse y que Evan también va a tener que lidiar con todo esto. Y en la obra de teatro vemos como la participación de ese personaje que ya no está con vida, pero también como que interviene en la historia y nos da como su punto de vista y perspectiva de muchas cosas que van pasando. Y luego de eso de que la obra de teatro fue tan popular, decidieron adaptarla a un libro que se llama igual, querido Evan Hansen. Y el libro sí tiene como, no voy a decir más trasfondo ni relleno, la verdad es que simplemente como complementa más la historia. Y tenemos como el point of view de los dos en todo momento en cuanto a lectura. Y sí se me hizo un buen libro, no lo amé tanto como amaba la obra, pero se me hizo una buena adaptación. Pero para mí fue como muy complicado, quizás, entender cómo fue este proceso de llevarlo a una obra, que aparte la obra es musical, o sea, tiene muchas canciones y la historia va a través de la música, a un formato de libro que sí me quitaba ese feeling que tenía al ver la obra de teatro. La obra de teatro vista de forma ilegalmente porque no estaba en YouTube ni en ninguna plataforma. Entonces era como, ok. El libro me gustó, no lo amé, igual yo sentí que fue una buena adaptación, fue una de las primeras lecturas que tuvimos en Embajadores Literarios, de hecho lo leímos súper rápido, y después de eso hubo una nueva adaptación ya del libro y de la obra de teatro hacia película, que fue ya una adaptación de mayor presupuesto, porque fue con actores bastante conocidos de Hollywood, con un director también bastante conocido, y se hizo mucho énfasis, hubo mucha publicidad sobre la película y al final ni siquiera llegó a Latam, me parece, o si llegó, estuvo muy poco tiempo porque nadie habló de la película por estos lares y el fandom de Estados Unidos de Dear Evan Hansen, o sea, la destruyó. Porque aparte, o sea, siento que hubo esta como contradicción entre querer mantener la esencia y querer hacer cambios, porque el actor que hizo de Evan en teatro, y acá es donde quiero ir con el tema del lenguaje de cada formato, o sea, el actor que hizo de Evan en teatro, si bien estaba interpretando a un chico de 15, 16 años, no tenía 15, 16, era como de veintitantos, pero en el teatro hay como que un acuerdo tácito entre todas las personas que vamos a ver la obra de que no necesariamente va a haber niños actuando de niños, de que sí puede haber adultos actuando de niños y lo compramos, de que sí hay jóvenes disfrazados de ancianos y lo compramos, porque justamente el formato del teatro funciona así. Pero ya luego al trasladarlo hacia la película, lo que hicieron fue contratar al mismo actor de teatro principal para que fuera Evan en una película y el actor tenía casi 40 años y estaba interpretando a un chico de 15 y el actor sí se ve de 40 años. Entonces, por querer mantener esta esencia de él fue la base de la obra y ahora va a estar en la película, justamente no se mantuvo la esencia, porque la esencia eran chicos. Y en el cine y en las series no se juega con esta licencia de niños interpretando adultos o viceversa, sino que sí es lo más parecido como a la edad, porque ya se trata como de un formato completamente diferente. Entonces ahí siento que le jugó súper en contra y que si bien yo no he visto la película hasta ahora, a la gente no le gustó. Y tuvo grandes actores y actrices. Estuvo Amy Adams, estuvo también se me van las actrices, ¿ok? Pero hubo gente muy fuerte y que actúa muy bien y ni aún así llegaron a hacer una buena adaptación. Pero Entonces, es mucho de más verdad interesante. tenía 40 y de verdad alguien de 15. Lo de 15 sí, Wow. y el actor era muy grande y en el cine eso no funciona. En el teatro sí No. funciona, pero De en el hecho, cine no. o sea, me has hecho acordar de... Claro, Ben Platt, ¿cuántos años tiene? Espérame. Claro, estaba Amy Adams, estaba Amanda Steenberg, que es como Rue en los Juegos del Hambre. Ya. Estuvo Julianne Moore. O sea, son actores fuertes, o sea, nombres que realmente tienen... A ver, espera, Ben Platt tiene... ¿Por qué no me sale Ben Platt? Bueno, ¿ibas a decir algo? Eh, no, es que me has hecho acordar, pero a la Tiene inversa. 30 y tantos nada más, pero se ve muy grande. Sí, es que igual siento que, como dicen, en el cine, o sea, en lo audiovisual, mejor dicho, Sí. como que no puedes tomarte tantas licencias y en el teatro sí. O sea, yo creo que pues, es algo que la mayoría de gente entiende, pero quizá no lo entiende de manera consciente, o sea, por qué sí, por qué no.
Yo creo que es porque de alguna forma el teatro es efímero, ¿no? O sea, tú ves la obra termina y ya está. Pero cuando entonces una película, una serie, la serie y la película se van a quedar en el tiempo, ¿no? Entonces se vuelven como un retrato, básicamente. Entonces por eso la idea es de que la gente tiene como menos tolerancia a esas licencias en lo audiovisual porque al final es algo que se queda, ¿no? O sea, ya un teatro dura 2 horas y ahí terminó, pues sea que lo haya interpretado alguien muy grande, muy chico, sea que el personaje sea Sí, blanco y el actor no lo sea, o sea, sí. Pero lo que me estaba acordando es de que justamente eh, ahorita hay una polémica por una adaptación de Romeo y Julieta en Inglaterra, en la que Tom Holland es Tom Romeo Holland. y la actriz, no me acuerdo el nombre, no es conocida a nivel internacional, creo, pero es una actriz afrodescendiente, ¿no? Es una Ujú. actriz de tez negra, entonces hay mucho hate porque, claro, o sea, Romeo y Francesca se Julieta, pues, llama. ¿cómo? Francesca Ameldad, algo así. Su apellido es No me voy a francés. acordar jamás. Pero el caso es de que hay, o sea, y esto no me parece justificable, ¿no? Que le repartan hate o comentarios, o sea, racistas, porque en realidad más allá, o sea, tú puedes estar en desacuerdo de que no sea, o sea, si no es fiel y uno es purista, está en su derecho, ¿no? Pero no estás en Sí, el sí, derecho obvio. de insultar a alguien que está haciendo un trabajo. Pero el tema es de que justamente hay muchos comentarios que, claro, lo atacan, otros que lo defienden y hablan de que en el teatro funciona así, o sea, el teatro no tiene por qué ser tan fiel. Y yo Ujú. creo que hasta cierto punto es, o sea, es válido porque también el teatro tiene como que esta naturaleza de localidad, ¿no? O sea, es como que digas, ¿sabes qué? En Haití nadie puede hacer de Romeo y Julieta porque la mayoría de personas no son Sí. blancas, entonces nadie actúa de Romeo y Julieta jamás. Entonces, creo que en el tema del teatro hay muchas más licencias porque es una naturaleza más local, es una naturaleza efímera, no es algo que va a trascender, ¿no? O sea, porque el cast cambia, o sea, nadie, o sea, tú puedes ver de En repente... teatro cambia mucho, porque las Exacto. funciones son, si son diarias, el cast no está todo el tiempo el mismo, siempre están rotando. Entonces no pueden exigir que sea tan fiel, quizás. Ya, claro, y con el pasar de los años o son otros actores, ¿me entiendes? O sea, no, o sea, es como que, por ejemplo, ya, si ves Titanic, para ti Rose es Kate Winslet, ¿no? Pero si tuvieras Titanic en el teatro, pueden ser 10 actrices diferentes y nunca vas a decir quién es. Entonces, creo que ahí sí es importante, ¿no? Que tener en cuenta eso. O sea, igual uno no tiene que estar de acuerdo como tal. O sea, por ejemplo, Claro, puede gustarte o no, claro, pero el dar ese paso de comenzar a insultar ya es otro nivel. claro, yo por ejemplo sí no me gusta mucho que cuestiones históricas a nivel audiovisual, en este caso, las le tomen las licencias en el afán de, o sea, de digamos la inclusión, que no estoy en nada en contra de la inclusión, pero, o sea, cuando ya se vuelve así como esta cuestión artificial, se siente raro, ¿no? O sea, por ejemplo, HBO sacó una serie de Ana Bolena y la actriz es afrodescendiente, ¿no? Entonces, es como que nada que ver y Porque estamos hablando. históricamente hay un cómo pasaron las cosas. Exacto, o sea, es una Ajá. cuestión histórica y es una cuestión también de que, como te dije, no, lo audiovisual sí se queda, o sea, es un registro que lo ves de acá a 100 años y vas a ver lo mismo. Entonces, no puedo decir de que no se deba hacer. En lo personal no me encantan ese tipo de licencias, pero cada quien, o sea, pero claro, o sea, Ana Bolena, si bien no era una reina rubia y pálida, ¿no? O sea, tampoco era una chica afrodescendiente. Ujú. Entonces, sí rompe mucho, porque además alteras también como la percepción histórica, ¿no? De la Porque, historia, claro. claro, o sea, bueno que malo en esa época era imposible que aceptaran a una reina así, o sea, porque estaba mal visto. Entonces, como que ya, si vas a hacer una cuestión histórica que realmente no tiene la naturaleza histórica, entonces, ¿para qué? Pero bueno, o sea, lo mencionaba lo otro porque justo dijiste, no, en el teatro funciona, pero en el cine no. Y acá también lo que te decían, o sea, Es lo mismo. esta adaptación se está volviendo, o sea, esta adaptación en realidad, quizás nadie sabría esta adaptación si no fuera por la polémica, ¿no? Porque es Ujú. una obra de teatro, o sea, nosotros no vamos a ir a Londres a verla o donde sea, eh, pero se está volviendo de una forma como entre comillas viral por este hate, ¿no? Que yo creo que en realidad no tiene justificación porque, bueno, o sea, lo puedo entender, pero no lo justifico, porque como Sí, digo, sí. o sea, no se justifica que lances comentarios racistas, y además, como dijiste, es teatro, ¿no? O sea hace Tom Holland esto unos meses o unos años, y Y luego va va a a ser pasar. un actor, otra actriz, y ya está, ¿no? Entonces, Sí. me parece como Y que un también tema como, innecesario. exacto, y quería como recalcar algo que dijo Brenda, que está como off cameras, haciendo mucho silencio para que este episodio pueda grabarse.
que cuando estábamos hablando un poquito de querido Evan Hansen de la película, mencionó que, por ejemplo, Ben Platt, que es el actor del que les hablo, sí se ve mucho mayor, a diferencia, o sea, y ni siquiera se ve como bien en el registro de por sí de la película, porque los demás actores, porque esto pasa en una escuela, sí se ven muy jóvenes. O sea, sí son muy chiquitos y sí están como de acorde a la edad. O sea, 16, 17 años, no tienen esa edad, pero aparentan. Y él se ve mucho mayor. Entonces sí era como quizás tedioso de ver porque se nota esa diferencia. Y ahora que mencionaste a Ana Bolena, quizás una adaptación que me gusta mucho, que es muy libre, pero que tiene esto de que el teatro tiene otro registro, es el musical de Six, en donde se incluye obviamente la historia de Ana Bolena, porque son las seis ex esposas, y bueno, la última que sí como vivió como tal, porque pasaron cositas con las anteriores, y tiene muchas licencias, porque uno es como, es un musical, todas las actrices que han pasado por la obra, no solo en Londres, sino también en otros lugares, son físicamente muy diferentes a cómo fueron los personajes históricos, y siempre está bien porque es teatro. Ahora, si hicieran esta adaptación a cine, como hicieron, o a series, sí se espera que haya un poco más de fidelidad con la parte histórica en absolutamente todo, ¿no? Ambientes, personajes, formas de hablar, estilos y todo lo demás. Entonces sí, o sea, es justo lo que íbamos quizás al inicio del episodio de que cada formato tiene un registro, un lenguaje y unas licencias completamente diferentes a los otros y hay que ver cómo funciona esa adaptación de la obra original hacia otros formatos. Que justamente por estas licencias y esos lenguajes no puede ser la obra tal cual, no puede ser palabra a palabra, no puede ser el mismo diálogo, el mismo ambiente, el mismo pensamiento que quizás tuvieron. Así que creo que igual con eso es como un poquito la conclusión de lo que para nosotros sería este episodio de adaptaciones, el qué es una buena adaptación, qué es una mala adaptación y cómo pasar justamente de formato a formato. Entonces, Aaron, no sé si tú quieras como también decir algo más quizás para cerrar un poquito esta idea de adaptaciones antes de irnos. Bueno, para cerrar, ya hablando más a futuro, la adaptación que en realidad quiero ver, pero a la vez quiero estar preparado para verla y por eso lo puse acá, Sí, es Dune. O sea, yo realmente sí me bueno. volví como medio fan de Dune por las pelis, voy a ser sincero, o sea, no es Sí, como... sí. Yo veía, o sea, de los libros yo sabía hace años, siempre los veía como que en las librerías, pero si soy sincero, como que no me llamaba la atención el nombre, o sea, Dune, y lo decía como que sí sentía que era ciencia, sí me daba cuenta que era ciencia ficción, pero decía, debe ser súper pesado y Ah, aburrido, ¿no? Pero cuando vi la peli, a pesar de que mucha gente se queja de que la primera es lenta, a mí, bueno, es que en realidad lo lento no es malo ni bueno, es no. simplemente un ritmo. Entonces me pareció muy chévere y a la segunda me encantó. Entonces, justo hace unos días me salió en Busca Libre, hola Busca Libre, patrocínanos, gracias. Eh, me salió como que el box set y, me pareció un buen precio. Y luego de unos días bajó más y yo dije, bueno, y había código. Señales. Entonces me salió súper barato. Y bueno, entonces al final los voy a leer. Está ahí, ahí está. O sea, bueno, Dune es el que ya adaptaron en dos películas. Este Uh-huh. chiquito de acá es el que ya confirmaron que va a ser adaptado, el Mesías de Dune. Y no sabemos si van a adaptar Los Hijos de Dune o si van a insertar información de acá a acá. Porque de hecho, bueno, ya no cuenta como spoiler, ¿no? Pero el personaje de Alia creo que es, ¿no? La hermana de Paul, en realidad es un personaje como súper adelantado, o sea, lo introdujeron como Sí. visión, pero es un personaje súper adelantado que creo que ni siquiera aparece como tal en el segundo. O sea, en el primer libro ya está, pero como... En el libro no aparece, pero en lo que nos han mostrado en la película de cierta muerte de cierto personaje, por si alguien no lo ha leído, ella tiene una parte activa, o sea, Ajá, físicamente exacto. como una persona, como una niña, ¿no? Entonces sí han como variado cosas. Claro, lo que no sé es, ese personaje no muere en el primer libro, ¿no? No, Claro, entonces después, yo no lo leo, por eso no sé. por Pero dos. claro, yo sé que Alia tiene participación en la muerte de este personaje y este Ujú. personaje ya no está. Entonces, o sea, en la audiovisual ya no está, ¿no? Entonces, bueno, entonces uno de mis planes después de estar libre, bueno, cuando empiece a estar libre, es leer este tochón de Doom y luego ya empezar con el Mesías de Doom y de ahí los hijos. Aunque, ojo, no son 3 libros, son 6 No. y hay dos más que ya lo hizo el hijo y otro escritor más que se puede decir que son parte del canon, pero, o sea, si eres muy purista y solo lees lo que hizo el autor tal cual, es hasta el sexto, ¿no? Pero al menos yo me compré eso porque están súper bonitos, ya otro día les muestro, pero ya la liga los vio, bueno, de Tan lejos. precioso. pero sí, así que bueno, en sí, para ir cerrando, esta es la adaptación que
con la que quiero como que estar preparado de literal leer el libro antes de ver la película. Yo creo que voy a decir lo mismo porque cuando vi la primera película me gustó mucho y dije, quiero leer el libro. Luego lo dejé pasar. Y ahora que vi la segunda película fue alucinante y siento que no puedo esperar a que saquen la tercera porque recién han anunciado la tercera y el director ha dicho que quiere tomarse su tiempo justamente para hacer bien esta preproducción. Entonces no va a salir de acá a un año ni a dos, probablemente salga de 3 a más. Entonces no quiero esperar todo ese tiempo a descubrir en qué termina la historia, aunque sé cosas. Entonces sí quiero leerme los libros también. No es como que diga los voy a leer mañana, los quiero leer en el transcurso del año, pero sí, también es de mis adaptaciones más esperadas, porque las dos primeras fueron alucinantes, y si no las han visto, espero que las estén viendo pronto, porque valen muchísimo, muchísimo la pena. Yes. Y nada, así fue como concluimos este episodio de Efecto Ficción. Me ha gustado un montón hablar como de adaptaciones, y salirnos un poquito de la norma para hablar de música y de teatro, que también siguen siendo como artes dentro de... Pues nada, estoy muy feliz del capítulo. Si tienen alguna idea para alguna temática que quieran escucharnos aquí, comentar, conversar o debatir, nos lo pueden comentar también por redes sociales. Estamos en Instagram como Efecto Ficción. ¡Chao! Chao.